Cordial saludo a todos. Mi nombre es Santiago Mayor y yo les voy a hacer la exposición de mi anteproyecto. Entonces, el plan de la exposición es la pregunta, los objetivos de la investigación, la descripción del problema, el estado del arte, nuestra hipótesis provisional, la justificación de por qué el Zaratustra y la bibliografía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos realizar una interpretación con sentido del concepto de locura de Zaratustra y no como una doctrina autodestructiva e insana? Entonces, los objetivos son, en general, realizar una interpretación clara y justa de la propuesta de la locura de Nietzsche en Así habló Zaratustra que permita explicarla en términos razonables, éticos y morales, para así presentarla como una concepción de vida fundamentada sobre todo en la creatividad y la defensa de un modo de vida alternativo jamás antifilosófico o autodestructivo en sí que pueda cambiar la realidad social. Los objetivos específicos son explicar qué es la locura y cuál es su puesto dentro de la propuesta del superhombre, descubrir qué es lo positivo, la fuerza creativa y el aspecto existencial del concepto de locura en Hacia de Zaratustra, saber de qué nos puede servir este concepto para la pregunta acerca de cómo vivir la vida y cómo mejorar la realidad social, y develar cómo podríamos superar los problemas supuestos por los críticos con respecto a la locura como propuesta antifilosófica. Muy bien. Entonces, como descripción del tema del problema, primero les voy a enunciar la parte negativa. Entonces, se dice, hay una supuesta interpretación que versa que la locura al parecer atenta en contra de la vida, en tanto la voluntad de poder es un arma de doble filo. No se puede satisfacer, se vuelve resentimiento y se destruye a sí misma, en tanto nunca es auténtica sino resentimiento. Esto obsede al hombre, vuelve su vida esencialmente conflictiva, lo que puede atentar contra el bien de la comunidad y el bien de su sanidad mental, de su paz. Entonces, esta idea va ligada con la concepción de Nietzsche de que la locura lleva al hombre a pensar que él es un dios en la tierra. Entonces, el ser dueños de nosotros mismos, el ser amos de nosotros mismos, señores, es a costa de la sanidad mental, es a costa de una actitud delirante de alabarse y ser alabado, lo cual es un comportamiento anormal e insano, como lo destaca René Girard. Entonces, al parecer, esto implica querer volverse enfermo voluntariamente. Ante esto, yo me pregunto si el conflicto del alma del guerrero verdaderamente hunde al hombre en una batalla sin fin donde pierde la identidad, y si esta concepción es al parecer un vitalismo que verdaderamente condena la vida a la desesperación y la depresión. Entonces, con respecto a la parte creadora, la parte propositiva, concebimos según nuestras lecturas y según la interpretación de Nietzsche, que la soledad y la locura no son un problema sino una decisión como opción existencial y una actitud filosófica. Entonces, nuestro enfoque es que vamos a combatir con la idea de que la lectura acerca de la locura tiene que darse en términos psicologistas y excluyendo su papel filosófico y moral, lo cual es el sentido positivo de la locura. Nosotros concebimos la locura y queremos defender la idea de que no es un problema y es una fuerza creativa enriquecedora para la vida misma, para la crítica a la cultura y la crítica a la moral. Es decir, la filosofía del futuro que Zaratustra busca crear e impulsar. Nosotros deseamos demostrar la idea que retoma Kaufman acerca de la excelencia, acerca de que la voluntad de poder, acerca de que la concepción de vida para Nietzsche es sobre todo de la excelencia cultural más que una dominación cimente por los demás. Vamos a ver que nuestra concepción de la locura está fuertemente ligada a un compromiso con la vida, o un compromiso con la vida de manera trágica, fundamentados en el disentimiento, en el resentimiento, en el sentimiento de desasosiego con la realidad. Y para Nietzsche esto es un vehículo para crear una filosofía. Entonces, como que de por sí esta sensación de la ausencia de fundamento no es negativa. Muy bien. Con respecto al estado del arte, tenemos un bloque pro locura y un bloque anti locura, un bloque crítico con respecto a la locura. Entonces, el primer bloque, el crítico, compuesto por René Girard, Santayana y Ralph McInerney, dice: con respecto a René Girard, lo que hace Girard es hacer una lectura psicológica de la vida y de la filosofía de Nietzsche, demostrando que sobre todo lo que hace Nietzsche es
tomar su disentimiento, su depresión, su actitud de enfermiza como una enfermedad no diagnosticada y transformarla en una especie de filosofía, lo cual termina siendo una filosofía que condena al hombre, que lo obsede con una actitud mimética con sus oponentes, con la figura del superhombre, lo que termina condenando su vida. Para René Girard el concepto de locura es problemático para la vida misma y para la sanidad. Listo. Con respecto a George Santayana, lo que él hace es demostrar cómo esta idea del culto a sí mismo, del culto dionisíaco de Nietzsche, está basado sobre todo en el egotismo, en una alabación del yo, desmesurada, sin rigurosidad, sin, digamos, los parámetros y las indicaciones que daban los mismos griegos con respecto a la amistad, como una cultivación de las virtudes. Entonces lo que hace Nietzsche, según Santayana, es sobre todo una alabación de la embriaguez, por así decirlo. Eso representan un problema para la vida. Ralph McInerney hace una interpretación de la filosofía nietzscheana como una filosofía sobre todo destructiva, que no se enfoca en construir, sino en ir volando de doctrina en doctrina, destruyéndola, alabando la vida como si fuera una especie de destrucción y alabanza por la vida bohemia, una destrucción de la tradición. Listo. Con respecto a Alexander Hooke, él lo que hace es demostrar la relación del silencio y la locura en Nietzsche, dando una interpretación que igualmente considera la idea de la locura como patología y como enfermedad para el pensador, para Nietzsche, pero demuestra que esta idea del silencio y la locura representan un nuevo tipo de filosofía, un modo de razonar distinto, un modo de, de crear filosofía a partir de la escucha, sobre todo a partir de un diálogo no convencional. Por eso digo, como una especie de filosofía distinta, donde exaltamos la concepción de la creatividad, del sentido estético del compromiso con la vida. Rebecca Bamford hace algo parecido en el sentido de que ella también destaca la idea de la experimentación con la vida, la propuesta de que esta filosofía nietzscheana lo que hace es tener como apuntar hacia un futuro, destacando la experimentación moral como un escepticismo experimental, mostrando cómo este compromiso con la vida implica la carne, el espíritu mismo, implica experimentar con nosotros mismos, volvernos conejillos de indias para medir, digamos, escenarios posibles con los que podemos, pues tenemos una oportunidad creativa de pensar qué significan estos escenarios y qué podemos hacer con ellos y cómo podemos interpretar nuestra vida nosotros mismos con ellos. Estos escenarios se pueden entender como, digamos, la pregunta de qué sucedería si Dios verdaderamente pues, hubiese muerto, qué hacemos con nuestra vida si, digamos, Dios murió, lo cual nos permite hacer una interpretación de nuestra vida clara a partir de la experimentación. Y como último componente del bloque pro locura tenemos a Nietzsche, sobre quien interpretamos que su verdadera indicación es sobre todo esta idea de la creación, de incentivar a un nuevo pensamiento, de dar la noticia, digamos, de la muerte de Dios y fomentar que la gente crea, que la gente cree, que la gente cambie, de alguna manera agitar su espíritu con esta idea de la figura del loco de Zaratustra que se retira hacia la soledad, retirándose de la academia y pues del contacto con todo. Listo. Nuestra hipótesis es que este concepto, el de la locura junto a su disentimiento y resentimiento, no son negativos de por sí, en tanto permite la generación de una vida filosófica crítica, alternativa, fundamentada en esta sensación de incertidumbre y consternación, lo cual nos permite pues vislumbrar los elementos de esta situación actual que causan el disentimiento y de alguna manera contrarrestarlos, superarlos y miras hacia una filosofía, hacia una vida, hacia una realidad social mejor. Entonces, pues este desasosiego es medio, es lo que demuestra, digamos, este compromiso trágico de Nietzsche con la vida, donde, digamos, los opuestos como la muerte, el sufrimiento, la ira, no son descartados. Y digamos que esta práctica posee su propia racionalidad, su lógica, no es un sinsentido, no, digamos, es como lo pinta McKiernan y a veces de que la filosofía nietzscheana
es sofistería, es alabanza por cualquier interpretación. Entonces sí. Y esto lo hacemos con el escepticismo experimental, con esta idea de ser nosotros el conejillo de Indias. Entonces, sí, sí, esto es en miras hacia la reevaluación, hacia la reeducación, hacia la formación de una nueva cultura. Entonces, para lograr esto es necesario abandonar el medio ambiente moral habitual de nuestro tiempo para ser un espíritu libre y creativo de afirmación de la vida. Entonces, esta cita de Aurora lo que demuestra es una fascinación de Nietzsche con el silencio, con la paz, con la quietud, la cual la ve en la naturaleza y empieza a considerar la idea de este libro anterior a Zaratustra de que este silencio es fuente de sabiduría, de que este silencio es una enseñanza para el hombre y que es un modo digamos, de interpretar la realidad y de actuar filosóficamente con la realidad misma. Entonces, traigo esta cita sobre todo para mostrar la idea del silencio y de la locura presentes en el pensamiento nietzscheano y demostrando que, digamos, yo apelo a obras afuera del Zaratustra, solamente si, digamos, estas citas nos sirven como recursos para explicar la idea de la locura según la idea, la concepción del espíritu original del Zaratustra. Entonces, ¿por qué el énfasis en el Zaratustra? Este es básicamente porque la concepción de vida la hallamos en el Zaratustra. La idea del filósofo que deberíamos encarnar y debería ser el que se encarga de transformar la realidad social mediante la crítica destructiva, lo que vemos en los libros posteriores como la genealogía de Más allá del bien y del mal. Esto está fundamentado en Zaratustra, en su modo de vida, en su concepción, donde vemos que pues el centro pues lo nuclear de Zaratustra, su corazón, su cerebro, es la idea de la locura. Entonces, pues, el Zaratustra es quien nos da, digamos, el modelo para tratar de continuar en esta misión de la ilustración, en tanto esta no ha sido terminada y nosotros estamos en la misión de continuar en nuestra batalla contra el dogmatismo, sobre todo el dogmatismo moral. Entonces, con los ojos y la ética de Zaratustra hacia el futuro, podremos develar lo decadente e insuficiente de la moral del presente. Y para entender en qué consiste la vida de Zaratustra, debemos comprender qué es la locura, en tanto el superhombre es ese rayo, el superhombre es esa locura. Por ello necesitamos darle precisión al concepto de locura y asimismo estudiarlo con un trato que demuestre su puesto nuclear dentro de la propuesta del superhombre, que busca agitar a sus lectores y ocasionar un cambio en la realidad social. Entonces, esta cita es un gancho que invita a la lectura de Zaratustra por parte de Nietzsche en la genealogía, el cual demuestra que, digamos, para comprender estos libros posteriores de la crítica destructiva hay que entender lo que es Zaratustra. Pues esta mención de Zaratustra es la única del libro y es la que invita a comprender el estilo de vida, el quien es anticristo y el quien es antinihilista, el quien es conquistador, el que es silencioso y a quien se le encomienda la tarea que nosotros no somos capaces, pero el filósofo del futuro sí va a ser capaz, a partir de la soledad. Entonces, la locura permite un marco conceptual existencial distinto que satisface la voluntad de poder mediante un ejercicio silencioso, pacífico, fructífero y diferente. Nietzsche es un filósofo que utilizó las doctrinas como experimentos intelectuales y existenciales. Su filosofía no es ninguna doctrina, sino un hacer, una praxis de transformación pensante del mundo. Esta es nuestra bibliografía. Como ya les he hablado de pues, el bloque locura y del bloque antilocura, entonces pues voy a omitir eso. Voy a referirme a Paul S. Loeb, que con su libro La muerte de Zaratustra lo que hace es poner el lugar de Zaratustra dentro del pensamiento de Nietzsche, lo que nos da, digamos, la clave de lectura de que los trabajos posteriores se miran a la luz del filósofo del futuro. Aquí también vemos presente la idea de María Cecilia Varelli, de la nueva ilustración, de la idea de que tenemos que continuar con la educación, con la reevaluación, con la formación de nuevos valores que nos permitan cambiar la realidad social hacia una mejora, hacia un futuro mejor, un futuro no dogmático. Y, y,
Y sí, de la bibliografía consiste en esta idea de la filosofía experimental, de la filosofía del cambio, de la filosofía que implica cierto compromiso con la vida. Muchísimas gracias.